Carmen Borrego está temblando, y tiene motivos, porque lo que María Teresa Campos habría dicho en sus últimos meses podría destrozar la imagen de familia perfecta que tanto han intentado vender. ¿Qué confesión tan brutal dejó la presentadora antes de fallecer que ahora pone nerviosa a toda la familia? ¿Quién estuvo realmente al lado de Teresa cuando sus hijas brillaban en los platós? ¿Por qué Carmen envió ese mensaje amenazante a la persona que más sabe? ¿Qué papel jugó Rocío Carrasco en todo esto? ¿Y qué verdad incómoda podría salir a la luz en cualquier momento y cambiar para siempre la percepción de las Campos? La bomba está a punto de estallar, y el nombre que más suena es uno: Carmen Borrego, detrás de las sonrisas en televisión, detrás de los discursos emotivos y detrás de esa imagen de hijas entregadas que tanto se ha vendido en programas y revistas, existe otra realidad, una realidad que muy pocas personas conocen, pero que ahora empieza a filtrarse. Y cuando decimos que empieza a filtrarse, hablamos de testimonios directos, de personas que estuvieron allí, de quienes vieron lo que pasaba cuando las cámaras se apagaban y los focos desaparecían. María Teresa Campos falleció el 5 de septiembre de 2023, hace más de 2 años, y desde entonces su familia ha protagonizado titulares, enfrentamientos, reconciliaciones públicas y disputas mediáticas. Pero hay algo que hasta ahora no había salido del todo a la luz, algo que tiene que ver con los últimos meses de la comunicadora, con su día a día, con quién estaba y quién no estaba, y sobre todo con lo que ella misma habría expresado sobre sus hijas en conversaciones privadas. La historia que hoy sacude a la familia Campos no empieza con una exclusiva en una revista del corazón. Empieza con algo mucho más sencillo y a la vez más revelador. Un canal de YouTube, un proyecto pequeño, casi doméstico, pero que para María Teresa significó mucho más que contenido en Internet. Ese canal le devolvió la ilusión cuando Mediaset no renovó su contrato en marzo de 2019, cuando se sintió apartada del medio al que había dedicado décadas, cuando el teléfono dejó de sonar y las ofertas dejaron de llegar. Ese proyecto digital fue su manera de demostrar que seguía viva profesionalmente, que su nombre todavía tenía peso, que el público la recordaba y la quería. Y en ese renacer aparece una figura clave que ahora está en el centro de la tormenta: Meli Camacho. Meli no es una desconocida que apareció de la nada. Durante años fue amiga cercana de María Teresa, confidente, mano derecha, la persona que estaba cuando otros no estaban, la que conocía los horarios, las rutinas, los estados de ánimo, la que sabía cuándo Teresa se sentía bien y cuándo se hundía en la tristeza. Alguien así no solo ve, también escucha, y lo que escuchó en esos meses finales es precisamente lo que ahora tiene nerviosa a Carmen Borrego. Según la versión de Meli, el canal de YouTube nació de una colaboración entre ella y María Teresa. Ilusión compartida, trabajo conjunto, ideas que fluían. Meli aportaba la producción, los contactos técnicos, el conocimiento digital. María Teresa ponía su nombre, su experiencia, su carisma. Todo funcionaba. Las visitas subían, los comentarios eran positivos, parecía un proyecto sostenible y emocionante para una mujer que había sido apartada de la televisión tradicional. Pero entonces, según relata Meli, Carmen Borrego vio el potencial, vio que el canal empezaba a generar atención, vio que había visibilidad y decidió entrar, sin que nadie se lo pidiera, asegura Meli, sin que hiciera falta. Simplemente apareció y empezó a tomar decisiones como si el proyecto fuera suyo. Carmen, por supuesto, cuenta otra historia. Dice que fue su madre quien le pidió ayuda, que lo hizo por amor filial, que se implicó porque quería ver feliz a María Teresa. Insiste en que jamás cobró un euro y que todo lo que hizo fue desinteresado. Dos versiones completamente opuestas. Dos relatos que no pueden ser verdad al mismo tiempo. Y en medio de esta contradicción, una pregunta que empieza a resonar cada vez más fuerte. ¿Quién miente? ¿Y por qué? El conflicto sube de nivel cuando Meli decide contar su experiencia públicamente en televisión. Y justo después de esa intervención, recibe un mensaje privado de Carmen Borrego. Un mensaje que Meli interpreta como una advertencia directa. Un mensaje que, según ella, sonaba a amenaza. Carmen ha negado rotundamente que fuera una amenaza. Dice que solo estaba defendiendo el honor de su madre, pero el argumento que utiliza siempre es el mismo, que hablar mal de las hijas es hablar mal de María Teresa.
un escudo que has usado una y otra vez, un escudo que, cada vez más, suena a excusa. Porque aquí llega el punto verdaderamente delicado. Meli no solo sabe del canal de YouTube, sabe del día a día en la casa de María Teresa, de las visitas que llegaban y de las que no llegaban, del deterioro progresivo de la presentadora, de la soledad que a veces se respiraba en esa vivienda y, sobre todo, sabe de las frases que María Teresa habría dejado caer sobre sus hijas, frases duras, frases que hoy podrían hacer temblar a más de una. ¿Qué dijo exactamente María Teresa Campos con nombre y apellido sobre Carmen Borrego en esos últimos meses? Esa es la pregunta que flota en el ambiente y es la pregunta que explica por qué Carmen está tan alterada. ¿Por qué envió ese mensaje? ¿Por qué intenta controlar la narrativa? ¿Por qué cada vez que Meli aparece en televisión hay intentos de cambiar de tema, de suavizar la conversación, de desviar el foco? El verdadero terremoto empieza cuando Meli vuelve a sentarse en un plató y cuenta sin rodeos lo que vivió trabajando junto a María Teresa. Y entonces pasa algo revelador. Varios colaboradores intentan frenar el tema, intentan que no profundice, intentan proteger a las Campos. ¿Por qué tanto miedo a que esta mujer hable? ¿Qué información maneja que resulta tan incómoda? Mientras Meli explica que el proyecto del canal funcionaba perfectamente sin Carmen, que ella se encargaba de la producción, de las entrevistas, de coordinar todo desde el profesionalismo y el cariño, empieza a soltar detalles que complican la posición de Carmen. Según su testimonio, cuando el canal empezó a tener visibilidad mediática, Carmen decidió involucrarse. No porque aportara conocimientos técnicos, no porque entendiera de plataformas digitales, simplemente porque vio una oportunidad. Carmen niega todo con vehemencia, se emociona, llora en los platós, insiste en que lo hizo por su madre, que jamás buscó beneficio personal. Pero hay un detalle que marca la diferencia. Mientras Carmen se apoya en un discurso emocional y en lágrimas televisivas, Meli habla de hechos concretos. Nombres, fechas, reuniones, decisiones tomadas sin consultarle, cambios improvisados que descolocaron al equipo de producción. ¿Por qué alguien que no conoce el formato digital decide de repente dirigir un proyecto que funcionaba sin ella? La respuesta parece obvia para muchos, porque donde hay visibilidad, hay oportunidad, y donde hay oportunidad, aparecen quienes quieren aprovecharse. La tensión alcanza un nuevo pico cuando Meli menciona públicamente ese mensaje privado que recibió de Carmen, un mensaje que textualmente decía algo así como: «Espero que puedas demostrar lo que dices». Para Meli eso no es una simple réplica, es una advertencia, es un cuidado con lo que cuentas, es un si sigues hablando habrá consecuencias. La reacción pública no se hace esperar. Carmen sale a defenderse diciendo que jamás amenazó a nadie, que solo está protegiendo la memoria de su madre, que todo es un malentendido. Pero Meli lo tiene clarísimo. Si Carmen no quiere que cuente ciertas cosas, será porque esas cosas existen y porque esas cosas podrían dañar seriamente la imagen que las Campos han construido durante años. Y aquí empieza el miedo real, porque Meli deja caer varias veces, sin entrar en detalles, que ella sabe cosas que no quiere contar por respeto a la memoria de María Teresa, pero también deja claro que, si la provocan, si intentan desacreditarla, si la quieren dejar como mentirosa, entonces la situación cambiará. Y todos lo entienden. Esta mujer estuvo en la casa, estuvo en los viajes, estuvo en las etapas más delicadas de la vida de la presentadora, estuvo cuando las hijas no estaban, y sabe exactamente lo que se hablaba en privado, cada conversación, cada queja, cada decepción. Mientras Carmen intenta apagar el fuego usando siempre el mismo argumento, que atacar a las hijas es atacar a la madre, ese razonamiento empieza a hacer aguas. La audiencia lo nota, los tertulianos lo notan. ¿Desde cuándo criticar el comportamiento de una hija significa manchar el legado de la madre? Ese escudo ya no funciona como antes. Y justo cuando parece que la cosa no puede complicarse más, Meli suelta una frase cargada de dinamita. Ella no está contando la vida privada de María Teresa, pero podría hacerlo. Y si lo hiciera, más de una no sabría dónde esconderse. Ahí es donde muchos comprenden que esta guerra no es por un canal de YouTube, es por todo lo que ese canal destapó.
por todo lo que se vivió detrás, por todo lo que María Teresa habría expresado sobre sus hijas cuando creía que nadie más iba a saberlo. La tarde en el plató se calienta todavía más cuando el ambiente empieza a dividirse en dos bandos claros: los que intentan proteger a Carmen a toda costa y los que, aunque no lo digan abiertamente, saben que algo no encaja en su versión. Y ahí Meli vuelve a ser protagonista absoluta, porque no solo se mantiene firme, cada vez se nota más que está contenida, como si estuviera midiendo cada palabra para no soltar algo que realmente podría incendiarlo todo. ¿Qué es eso tan grave que Meli está evitando decir? ¿Y por qué a Carmen le aterra tanto que salga a la luz? Mientras Carmen repite una y otra vez que su madre no soportaba que se hablara mal de sus hijas, Meli responde con una frialdad que deja al plató sin aire. Ella no está hablando mal de nadie, está contando hechos, cosas que vio, que vivió, que escuchó directamente de boca de María Teresa, cosas relacionadas con el trabajo, sí, pero también otras cosas que podrían cambiar completamente la percepción pública de la familia Campos. Y entonces llega la frase clave, la frase que lo cambia todo. Yo sé lo que pasó, Gustavo lo sabe, la productora lo sabe, 3 testigos, 3 personas del entorno más íntimo de María Teresa Campos. Si los 3 coinciden en la misma versión, entonces hay un relato que no funciona. Y ese relato es el de Carmen. Aquí aparece otro nombre fundamental: Gustavo, el chofer de María Teresa. Su sombra durante años, su confidente silencioso, un hombre que nunca habla públicamente, que nunca interviene en polémicas, pero que sabe absolutamente todo, porque estuvo allí cada día, cada semana, cada mes, hasta el final. ¿Por qué Carmen nunca menciona que Gustavo estuvo más presente que muchas visitas familiares? Porque eso abriría una puerta que no le interesa abrir. La puerta de quien estuvo realmente cuidando a María Teresa. ¿Quién la acompañó? ¿Quién vio el deterioro final? ¿Quién escuchó sus confidencias cuando ya no tenía fuerzas para fingir? Mientras esto se insinúa entre líneas, empieza a circular un comentario que nadie se atreve a verbalizar, pero todos piensan. Si Meli y Gustavo coincidieron tantas veces en la casa, mientras las hijas estaban en platós, en eventos, en compromisos profesionales, ¿qué escucharon ellos de boca de María Teresa? ¿Qué confidencias se compartieron cuando no había cámaras ni exclusivas ni discursos sentimentales? La tensión llega a otro nivel cuando Meli responde algo que deja al público congelado. Si María Teresa le pidió algo a Carmen en privado, yo no lo sé, pero tampoco hacía falta su ayuda. Es una frase demoledora, porque desmonta por completo el argumento de Carmen. Si no hacía falta su participación, ¿por qué aparecer de repente? ¿Por qué intervenir en un proyecto que estaba funcionando sin ella? La sospecha es evidente, porque vio un beneficio personal. Y aquí empieza lo verdaderamente peligroso, porque lo del canal ya no importa, se convierte en la punta del iceberg. Cada vez que Carmen intenta justificarse, cada frase que pronuncia abre otra grieta, y por esas grietas se cuelan detalles que Meli podría contar en cualquier momento. Detalles sobre las visitas que no llegaban, sobre los días de soledad, sobre las llamadas que no se producían, y detalles sobre otra persona que entra en esta historia como un auténtico misil: Rocío Carrasco. Según se comenta en círculos cercanos, lo que María Teresa habría dicho sobre Rocío en sus últimos tiempos no tiene nada que ver con esa imagen de tercera hija que se vendió públicamente durante años. Y Meli lo sabe. Y Carmen también sabe que Meli lo sabe. Por eso tiembla. El ambiente explota definitivamente cuando entra en juego ese nombre que nadie esperaba ver salpicado en esta guerra: Rocío Carrasco. Hasta ahora el conflicto parecía limitado a Carmen, Meli y el canal de YouTube, pero la historia cambia completamente de categoría cuando se empieza a insinuar que María Teresa, en sus últimos años, ya no veía a Rocío como esa tercera hija de la que tanto presumían en televisión. Y esto, dicho por alguien que estuvo presente, no es cualquier cosa. Para entender por qué este punto resulta tan delicado, la soledad se hacía más evidente. Cuando la presentadora ya no estaba en el foco constante de la televisión, las cosas cambiaron. Y aquí vuelve a aparecer Meli, porque ella sí estuvo en esos momentos finales. Ella sí vio quién iba a la casa y quién no. Ella sí escuchó lo que se decía cuando las cámaras estaban apagadas y los micrófonos desconectados. Y lo que se está dejando caer
sin decirlo abiertamente, es que María Teresa no estaba contenta, que hubo decepciones, que hubo ausencias que ella misma comentaba y que Rocío no habría estado tan presente como muchos imaginaban o como se vendía en televisión. Mientras todo esto se comenta en círculos cerrados, Carmen empieza a ponerse nerviosa, porque sabe que si se abre esa puerta, se abre automáticamente otra pregunta aún más incómoda. ¿Qué opinaba realmente María Teresa de sus propias hijas en esos últimos meses? No la María Teresa de las revistas, no la de los programas de televisión, no la que quería mantener la imagen familiar perfecta hacia el exterior, la verdadera, la que hablaba en confianza, la que expresaba su frustración cuando la casa se quedaba en silencio. Y aquí llegamos al núcleo duro del problema. Lo que Meli sabe y lo que Carmen teme no es tanto sobre el canal de YouTube, ni sobre un supuesto sueldo, ni sobre un mensaje amenazante. Es sobre la verdad emocional de los últimos meses de María Teresa Campos. ¿Quién estaba realmente presente? ¿Quién no estaba? ¿Qué frases dijo llorando? ¿Qué frases dijo enfadada? ¿Qué frases dijo resignada? ¿Y cuáles de esas frases tendrían consecuencias devastadoras si se contaran públicamente hoy? Meli lo resume de una manera muy clara cuando insiste en que no quiere hablar de trapos sucios, que quiere centrarse solo en lo laboral, pero todos entienden exactamente lo mismo. No quiere sacar lo personal, pero podría hacerlo. Y si lo hiciera, se desmontaría por completo el relato que Carmen y Terelu llevan años construyendo en televisión, porque según se está deslizando entre líneas, hubo días en los que María Teresa no estaba acompañada por sus hijas, estaba acompañada por Meli, por Gustavo, por personas del servicio, días en los que pedía que vinieran sus hijas y no venían, días en los que se preguntaba por qué nadie llamaba, días en los que se sentía profundamente sola, mientras desde fuera, en las revistas y en los programas, se vendía otra historia completamente diferente. ¿Cuál fue esa frase definitiva que habría dicho María Teresa sobre sus hijas? ¿Y qué dijo específicamente sobre Rocío Carrasco? Una frase tan dura, tan directa, tan sincera, que ahora podría hacer caer el castillo entero que se ha construido mediáticamente. Eso es lo que Carmen quiere evitar a toda costa, y por eso reacciona con tanta historia. Porque si alguien conoce cada detalle del deterioro de la presentadora son precisamente ellos, no Carmen, no Terelu, ellos. Meli lo dijo sin grandes aspavientos, pero el mensaje quedó perfectamente claro. Ella lo vio todo, vio los días buenos y los días terribles, vio cuando María Teresa pedía que sus hijas fueran a verla y cuando nadie aparecía, vio cómo se angustiaba al comprobar que ciertas visitas se retrasaban indefinidamente o directamente no se producían, y vio sobre todo cómo la propia presentadora comentaba en voz baja cosas que jamás habría dicho en público. ¿Qué dijo exactamente sobre sus hijas? ¿Qué dijo específicamente sobre Carmen? Esas son las preguntas que flotan en el ambiente. Mientras en televisión se intenta tapar este asunto, cada palabra que pronuncia Meli deja más expuesta a Carmen, porque la imagen que siempre se proyectó era la de una hija entregada, pendiente, involucrada emocionalmente. Pero los hechos que se están filtrando pintan otra realidad muy diferente, una realidad en la que Carmen estaba más preocupada por el trabajo, por los platós, por mantener su silla en los programas, que por acompañar los últimos meses de su madre. Una realidad que contradice directamente su discurso público, ese discurso lleno de lágrimas y emoción que tanta efectividad ha tenido en pantalla durante años. Y aquí llega el punto más delicado de todos: la decepción. Según se comenta entre quienes estuvieron cerca, hubo un momento en el que María Teresa se sintió realmente dolida, no solo por la ausencia física de sus hijas, sino por la distancia emocional, por la sensación de que la prioridad no era ella, sino lo que se decía fuera, sino la imagen pública, sino el siguiente programa de televisión. Y esa herida emocional, esa frase que habría dicho al respecto, es exactamente lo que Carmen quiere impedir que se conozca. Porque si se supiera textualmente, la imagen construida se derrumbaría al instante, el castillo de naipes caería, y todas las lágrimas televisivas del mundo no podrían reparar el daño. Mientras tanto, Meli mantiene una postura muy clara y muy firme. No quiere entrar en lo personal,
pero deja clarísimo que podría hacerlo si se la provoca lo suficiente. Y eso es precisamente lo que más inquieta a Carmen, porque ya no estamos hablando de rumores sin fundamento, ni de especulaciones periodísticas, ni de interpretaciones subjetivas. Estamos hablando de vivencias directas, de alguien que estaba allí cuando la casa se quedaba en silencio, cuando la enfermedad avanzaba sin freno, cuando las últimas decisiones se tomaban a puerta cerrada. Por si esto fuera poco, hay otro detalle que deja aún peor parada a Carmen. La famosa amenaza. Ese mensaje que le mandó a Meli no fue una defensa, como ella intenta vender públicamente. Fue un aviso, fue un «si sigues hablando, vamos a acabar donde no quieres». Y esa reacción solo confirma una cosa, que hay algo que no quiere que se destape, porque quien no teme la verdad no necesita mandar advertencias. Quien tiene la conciencia tranquila no necesita presionar a testigos incómodos. Y mientras Carmen intenta cerrar puertas desesperadamente, Meli abre ventanas hacia conversaciones íntimas que se produjeron en esa casa, momentos duros que se vivieron en esos últimos meses, y confesiones que podrían arrasar mediáticamente si salieran a la luz completa. ¿Cuál fue esa confesión final de María Teresa que ahora pone nerviosa a toda la familia Campos? Todavía no se ha dicho públicamente de manera textual, pero cada vez falta menos para que salga, porque la presión va en aumento, porque Meli está cada vez más harta de que intenten desacreditarla, y porque Gustavo, aunque permanece en silencio, sigue siendo una bomba de relojería que podría explotar en cualquier momento si decidiera hablar. La situación da un giro todavía más fuerte cuando se empieza a hablar abiertamente de algo que hasta ahora nadie había querido tocar directamente. Los últimos días de María Teresa Campos. No los días bonitos que se contaban en televisión. No las visitas organizadas para las cámaras, ni las llamadas públicas, ni los homenajes televisivos. Los días reales, los difíciles, los que se viven sin focos, sin micrófonos, sin exclusivas en revistas. Y ahí, una vez más, los protagonistas no eran Carmen y Terelu, eran Meli y Gustavo. Según se va revelando poco a poco, hubo ocasiones en las que Meli tuvo que llamar directamente a las hijas para que fueran a ver a su madre porque María Teresa estaba especialmente mal. Y más de una vez la respuesta fue que estaban ocupadas, que tenían compromisos laborales, que no podían desplazarse en ese momento. Y mientras tanto, la presentadora preguntaba por ellas. Preguntaba por qué tardaban tanto, preguntaba por qué no llamaban con más frecuencia. ¿Te imaginas lo que puede suponer eso para una madre en sus últimos meses de vida? ¿Te imaginas el dolor emocional que genera sentir que no eres prioridad para tus propias hijas? Ese dolor no se maquilla con discursos emotivos posteriores, no se arregla con reportajes de revista, no se borra con lágrimas en un plató de televisión. Lo más fuerte es que Meli insiste una y otra vez en que nunca quiso contar nada de esto, que ella quería proteger a María Teresa incluso después de su fallecimiento, que respeta su memoria, que no tiene ningún interés en destruir la imagen de nadie. Pero ahora, al ver cómo se intenta desacreditarla públicamente, cómo se la quiere dejar como mentirosa, cómo se le envían mensajes que ella interpreta como amenazas, su paciencia se está agotando y empiezas a hablar de manera más abierta, más directa, más contundente. Sin decirlo directamente todavía, Meli deja caer que si la obligan, si siguen provocándola, si siguen presionándola, soltará absolutamente todo, todo lo que vio, todo lo que escuchó, todo lo que María Teresa le confió en momentos de debilidad, y eso sería devastador para la imagen pública de las Campos. Mientras esto sucede, Carmen intenta agarrarse al argumento de siempre, que hablar mal de ella es hablar mal de María Teresa, que atacar a las hijas es atacar la memoria de la madre, pero ese discurso ya no funciona como antes, porque cada vez está más claro para la audiencia que quien más sufrió durante esos meses no fue Carmen, fue la propia María Teresa, y que quien más la acompañó físicamente no fueron sus hijas, fueron quienes no tenían interés mediático ni económico en ella, quienes estaban allí por afecto genuino, por lealtad, por cariño real. En este punto, lo que más miedo da a la familia Campos es que Meli no está sola en su versión. Gustavo también estuvo allí, y aunque él no hable públicamente, la gente del entorno sabe perfectamente que si en algún momento él decidiera respaldar la versión de Meli, sería absolutamente devastador, porque Gustavo vivió absolutamente todo, cada día, cada semana, cada mes.
Fue testigo silencioso de cada discusión familiar, cada ausencia, cada comentario hecho por la presentadora mirando al vacío, cada confesión en los peores momentos, y si él confirmara tan solo una parte de lo que Meli está insinuando, se acabaría la narrativa pública al instante, el relato oficial se vendría abajo, y no habría forma de reconstruirlo. Pero el terremoto no termina aquí. Todavía falta la parte más dolorosa, esa frase que María Teresa habría dicho refiriéndose directamente a sus hijas, y que, según se comenta entre quienes la escucharon, es durísima, una frase que demuestra claramente que no se sintió acompañada como se quiere hacer creer, una frase que toca directamente a Carmen, y que explica perfectamente el pánico que tiene a que Meli abra la boca del todo. Lo peor es que Meli no está negando rotundamente que pueda contar esa frase. Al contrario, cada vez que le preguntan en televisión si sabe más cosas, responde con un sé muchas cosas que no quiero decir. Y eso, en el mundo de la televisión del corazón, es dinamita pura. Es una bomba de relojería. Es la confirmación de que hay información explosiva esperando salir. ¿Qué dijo exactamente María Teresa Campos sobre sus hijas en esos días finales? ¿Por qué esa frase podría hundir definitivamente la imagen pública de Carmen? ¿Y cuánto tiempo más podrá mantenerse en secreto? La tensión llega a su punto máximo cuando entre tantas insinuaciones, entre tantos comentarios a media voz, se empieza a repetir una misma idea en los pasillos de los programas de televisión. Una palabra que lo resume todo. María Teresa murió decepcionada. Esa palabra, decepcionada, es la que más escuece dentro de la familia, porque no es una acusación externa, no es un comentario de un colaborador con intereses ocultos, no es un ataque de un enemigo mediático. Es algo que supuestamente salió de la propia boca de la presentadora en sus últimos meses, y que Meli escuchó, y que Gustavo escuchó, y que ahora, si la situación se vuelve absolutamente insostenible, podría hacerse público de manera oficial. Y aquí entra lo verdaderamente delicado. No se trataría de un malentendido puntual, ni de un enfado pasajero por algo sin importancia. Se trataría de un sentimiento repetido, comentado en más de una ocasión, y motivado por hechos muy concretos, ausencias físicas, desinterés emocional, prioridades que no siempre iban en dirección a la madre enferma, días en los que María Teresa preguntaba por sus hijas y nadie aparecía, días en los que esperaba una llamada telefónica que nunca llegaba, días en los que Meli tenía que inventarse excusas para que la presentadora no se sintiera peor de lo que ya estaba, para que no se hundiera emocionalmente todavía más. Mientras tanto, en los programas de televisión, Carmen intentaba construir la imagen de una familia unida, de unas hijas volcadas con su madre, de una relación impecable, pero cada frase que pronuncia Meli cuestiona ese relato, lo pone en duda, lo desmonta pieza por pieza. Y lo peor para Carmen es que Meli nunca habla con rabia, nunca habla desde el resentimiento, habla con serenidad, habla desde lo vivido, habla desde la experiencia directa, y eso hace que su testimonio tenga mucho más peso del que a las Campos les gustaría, porque no se puede desacreditar fácilmente a alguien que habla con calma, que aporta datos concretos, que menciona nombres, que cita situaciones específicas. Hay un momento clave que marca la diferencia en toda esta historia, cuando Meli, harta de que la insinúen mentirosa, harta de que pongan en duda su palabra, responde con una frase que deja helado al plato. Yo sé cosas que no voy a contar a menos que me obliguen. Esa frase lo cambia absolutamente todo, porque por primera vez deja claro sin ambigüedades que hay una línea roja, una línea que si Carmen sigue presionando, si sigue enviando mensajes, si sigue intentando desacreditarla, podría cruzarse definitivamente. Y si se cruza esa línea, la historia completa saldría a la luz pública. Ya no solo lo del canal de YouTube, no solo el malestar laboral, no solo las discusiones sobre quién hizo qué, lo personal, lo íntimo, lo doloroso, lo que María Teresa decía llorando, lo que decía enfadada, lo que decía resignada cuando sentía que la estaban fallando las personas que más quería. Y aquí empieza el temblor real en Carmen Borrego, porque Meli no ha nombrado textualmente la famosa frase todavía. No la ha pronunciado públicamente, pero la ha insinuado, la ha colocado sobre la mesa sin necesidad de verbalizarla completamente, y todos los que están siguiendo esta historia entienden exactamente lo mismo. Esta frase existe,
No es un invento, no es un rumor sin fundamento, es algo que Meli y Gustavo escucharon directamente de boca de María Teresa Campos. A medida que esto se extiende por los círculos televisivos, empieza a correr otra duda que nadie se atreve a verbalizar en antena, pero todos piensan en privado. Si María Teresa expresó esa decepción tan profunda, ¿con quién fue más dura? ¿Con Carmen? ¿Con Terelu? ¿O con las dos por igual? Porque se dice que en privado, cuando ya no tenía fuerzas para mantener las apariencias, la presentadora diferenciaba mucho entre cómo sus hijas se comportaban en público y cómo lo hacían en su vida real, y que esa diferencia, esa doble cara, le dolía profundamente, le generaba una frustración enorme, una decepción que fue creciendo mes a mes, y por si esto fuera poco, todavía queda otra pieza sin encajar en este rompecabezas mediático. Rocío Carrasco. Meli habría escuchado comentarios muy concretos sobre ella también, comentarios que desmontarían por completo esa imagen de hija del alma que siempre se vendió públicamente, esa relación tan especial que se mostraba en televisión, ese vínculo tan fuerte que parecía inquebrantable, y eso podría provocar un escándalo que afectaría no solo a Carmen Borrego, afectaría también a una figura mediática todavía más grande, con más poder, con más influencia, con más capacidad de generar titulares. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Meli si Carmen sigue presionando? ¿Y qué pasará cuando se sepa por fin, de manera textual y completa, la frase que María Teresa Campos dijo antes de fallecer? Esas son las preguntas que flotan en el ambiente, las preguntas que generan nerviosismo, las preguntas que explican por qué hay tanto movimiento detrás de cámaras para intentar controlar esta situación. La tensión se vuelve absolutamente insoportable cuando detrás de cámaras empieza a circular algo que ya nadie puede frenar del todo. La frase final, esa frase que María Teresa habría dicho en sus últimos meses de vida y que explica absolutamente todo lo que está pasando ahora. Explica por qué Carmen está tan alterada. Explica por qué Meli se contiene tanto. Explica por qué Gustavo se mantiene en silencio estratégico, pero sin desmentir nada de lo que se dice. Y explica sobre todo por qué cualquier mínimo movimiento en falso podría provocar un estallido mediático sin precedentes en la familia Campos. Esa frase existe, se dijo, y no es precisamente cariñosa, no es un comentario neutro, no es algo que pueda interpretarse de múltiples maneras. Es directa, es dura, es dolorosa. Lo que se comenta en círculos cercanos, sin que nadie se atreva todavía a repetirlo textualmente en televisión, en horario de máxima audiencia, es que María Teresa llegó a un punto en su deterioro en el que se sintió profundamente sola, abandonada emocionalmente, y esa soledad, según quienes estuvieron a su lado físicamente, no venía de los médicos que la trataban, no venía de la enfermedad que avanzaba, no venía del deterioro físico natural, venía de las ausencias familiares, de ver que quienes más deberían haber estado ahí, quienes más obligación moral tenían la cabeza puesta en otro sitio, en platós de televisión, en programas del corazón, en polémicas mediáticas, en todo menos en ella. Meli habría sido testigo directo del día exacto en que la presentadora, cansada de fingir, decepcionada hasta el alma y ya sin fuerzas emocionales para mantener las apariencias, dejó escapar esa frase. Una frase que no estaba dirigida al público que la seguía, ni a sus seguidores de redes sociales, ni siquiera al mundo mediático que tanto había hablado de ella durante décadas. Era una frase para ella misma, un desahogo personal, un reconocimiento doloroso, un lamento profundo. Y esa frase, si se dijera textualmente en un programa de máxima audiencia, pondría a Carmen en una situación absolutamente insostenible, porque desmontaría, palabra por palabra, el relato emocional que lleva años construyendo en televisión, el relato de la hija entregada, de la hija sacrificada, de la hija que siempre estuvo ahí. Mientras todo esto se mueve bajo la superficie mediática, Carmen sigue intentando ejercer presión sobre Meli. Sigue utilizando el argumento de que hablar mal de las hijas es hablar mal de la madre. Sigue intentando blindar la imagen de la familia a toda costa, pero cada día que pasa, ese escudo se agrieta un poco más. Porque ya no se trata de rumores sin fundamento, se trata de personas que estuvieron allí,
personas que escucharon directamente, personas que vieron con sus propios ojos, personas que saben exactamente lo que pasó. Y aquí entra el último elemento que convierte este asunto en un auténtico polvorín mediático. Rocío Carrasco. Según se cuenta entre personas del entorno más íntimo, en una de las últimas celebraciones familiares, María Teresa se habría sentido muy mal por la actitud distante que recibió, por la frialdad, por la sensación de que ya no importaba como antes. Y Meli lo vio, lo escuchó, estuvo presente, y la frase que se habría pronunciado sobre Rocío en ese contexto tampoco sería bonita, nada bonita. Tan nada bonita que explicaría por qué ahora mismo hay tanto nerviosismo en más de un frente mediático. La trampa aquí es absolutamente evidente. Si Meli decidiera hablar sin filtros, no solo caería la imagen pública de Carmen, caería también parte del entramado que rodea a Rocío Carrasco, parte de la narrativa que muchos han defendido en televisión durante años, parte del relato que hasta ahora parecía absolutamente intocable. Y eso es justo lo que se está intentando evitar a toda costa desde múltiples frentes. Mientras tanto, el público que sigue esta historia empieza a sospechar, empieza a notar que hay una tensión que antes no existía. Empiezan a entender que si Carmen reacciona con tanta vehemencia, con tanta agresividad, con tanta desesperación, es porque hay algo que no puede permitirse que salga a la luz, porque hay algo que dañaría su imagen de manera irreversible, algo que no podría arreglarse con lágrimas televisivas ni con exclusivas en revistas. La gran pregunta que queda sobre la mesa, la pregunta que resume toda esta historia, es la más importante de todas. ¿Qué dijo exactamente María Teresa Campos antes de fallecer el 5 de septiembre de 2023? ¿Qué confesión tan brutal dejó sobre sus hijas? ¿Qué palabras pronunció sobre Rocío Carrasco que ahora generan nada volverá a ser igual para la familia Campos?